Buenos días, muchachos. En minutos iniciamos. Buenos días, abogado. Buenos días, profe. Buenos días, Doc.
Muy buenos días con todos. Buenos días, buenos días. Buenos días, Doc. Buenos Buenos días, doctor. días, Doc. Doc. Buenos días, Doc. Buenos días con todos. Muy bien. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien, Doc? ¿Usted? Todo tranquilo. Les comento que por aquí incluso ya tema de paralizaciones ya se han solventado. Ya me parece que no hay mayor relevancia en ese tema. Al parecer vamos a tener un feriado normal y regular. Así que, como ya es de su conocimiento también, simplemente hay clases hasta el día de mañana. ¿Sí? Ya, entonces, en este sentido, esperemos que no hayan novedades, aunque creo que a estas alturas ya no hemos de tener ningún tipo de novedad en lo que corresponde y concierne a paralizaciones o cuestiones por el estilo. Eh, Christopher Casa. Abogado. Prenda la cámara, señor. Ya, perfecto. Entonces, de eso lo que les puedo comentar, aunque todavía no, para serles sincero, ni siquiera he escuchado que haya algún tipo de solución, pero las paralizaciones por aquí ya terminaron al parecer, porque hemos tenido un fin de semana totalmente normal, ayer de igual manera, hoy creo que igual, así que tenemos que ver qué pasa en los siguientes días, muchachos, pero creo que no. Yo creo Ya. que se asustaron con todos los incidentes que pasó. Vamos a de lado y lado. Sí, claro, porque también ahí viene otro punto. No es que yo salgo, tiro piedras, rompo vidrios, eh, reviento llantas o cosas por el estilo. Ustedes como estudiantes de derecho deben conocer que toda conducta, en este caso que incluso se encuentre debidamente tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, va a traer consecuencias. ¿Sí? No es que yo ya hago lo que hice y no ha pasado nada. Las personas que han sido debidamente detenidas en los paros, en las circunstancias en las que lo hayan hecho, ellos van a tener una repercusión jurídica. ¿Sí? Ya salieron, Doc. Solo se quedaron dos. Depende, porque incluso algunos deben estar procesados. Una cosa no es que ya viene una distinción. Ustedes deben comprender que en este caso, establecer prisión preventiva o no quiere decir que ya están absueltos de cualquier proceso. No sé si me hago entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el ámbito jurídico, eh, la institución de la prisión preventiva ya corresponde a casos excepcionales. Y en este caso, si han llegado a presentar cualquier tipo de arraigo que permite establecer que no van a huir, ellos van a poder defenderse en libertad. Pero no quiere decir que ya están libres. ¿Sí me hago entender? Ellos todavía van a poder ser sancionados. Me supondría incluso que en este sentido ellos ya se encuentran dentro de un proceso judicial. Si bien es cierto, se van a estar defendiendo en libertad, que es muy diferente a ya que no exista ningún tipo de repercusión. No sé si me hago entender, ¿ya? Si bien es cierto, ya pueden estar libres, pero para defenderse en libertad. No que ya están absueltos de cualquier cuestión. Son dos cosas totalmente diferentes en el ámbito jurídico. Eso tengo que aclararles para que vayan aprendiendo. ¿Sí? Que hayan salido libres no quiere decir que ya no tienen ningún proceso judicial pendiente o que no van a tener ningún tipo de sanción. De Es hecho, como una libertad condicional, Doc. no es libertad condicional. ¿Sí?
sino que en este caso son medidas sustitutivas a la prisión preventiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les manifiesto, se debe haber determinado que en sí no son un riesgo para asistir al proceso judicial correspondiente, ¿sí? Son medidas sustitutivas, ¿sí? En este caso, se puede imponer la presentación periódica ante la autoridad competente. Yo qué sé, Darío Márquez tiene que presentarse todos los días lunes durante el tiempo en el que se desarrolle el proceso judicial en su contra, ¿sí? Entonces Darío va a tener que ir a firmar todos los días lunes ante la autoridad competente, ante, en este caso, la autoridad que emitió estas medidas, porque si no, caso contrario, ahí sí pueden llegar a determinar que por incumplimiento de esta decisión legítima, sí es un peligro de que no esté presente durante el proceso judicial. ¿Sí? Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Ya? Por eso no piensen que ya están libres y ya están en la casa descansando sin ningún tipo de problema. Ellos estarán en libertad, pero para poderse defender de esa manera. ¿Sí? ¿Ya? Pero no es que no tienen detrás de ellos un proceso judicial. Eso sí deben entender. Ahorita estarán defendiéndose en libertad, que es muy diferente a que ya hayan sido absueltos o que se haya ratificado su estado de inocencia. ¿Sí? Ya ese sí es un punto que les aclaro y les dejo ahí para que lo analicen. Por eso mismo yo les manifestaba. La adopción de una conducta punible, presumiblemente punible, atrae consecuencias, ¿sí? En este caso, eh, las responsabilidades se determinarán a través del proceso investigativo, ¿sí? Que compete y corresponde y recae ante la autoridad respectiva, que en este caso es Fiscalía, que es el titular de la acción pública penal, ¿sí? Ya de ahí, dependiendo de ello, verán si es o no responsable. Pero por el momento, sí, no es que ya no tienen ninguna sanción o no tienen ningún proceso judicial. ¿Sí? Pero bueno, en ese caso, esas son las consideraciones que debemos tener presentes, ¿no? Muy bien. eh, Esta es una semana muy corta, como ya les venía comentando. Así que nosotros, de igual manera, vamos a desarrollar los contenidos pertinentes a la presente semana. ¿Sí? Déjenme ver. Perfecto. Bueno, ¿y ustedes ya están listos en este sentido para el feriado? Esperemos que no haya paralizaciones nomás. Ya, ya han de estar ya con planes modo playa, baños. Bueno, está bien. Aprovecharán nomás el feriado. Pero deben tomar una consideración también. Ustedes van, de igual forma, deben cumplir las actividades pertinentes a todas las asignaturas. ¿Sí? Eso nomás no se olvidará. ¿Ya? Porque a veces piensan de manera errónea que porque es feriado ya no tienen que hacer los test, presentar las tareas o cualquier cuestión por el estilo. ¿Ya? Eso nomás tomaránlo en cuenta para que luego no tengan problemas. ¿Sí? Porque a mí también sí me han salido con ese tipo de, 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 de incógnitas es que yo no hice porque era feriado. Y yo, ¿qué tengo que ver con eso? ¿Sí o no?
Entonces eso no son excusas y pretextos, por si acaso, por si acaso. Entonces ya mejor, yo como recomendación, irán deslindándose ya de tareas, de actividades para que puedan pasar tranquilos del feriado. ¿Estamos? Eso sí como consejo y como recomendación por si acaso. Muy bien. Por favor, estarán pendientes a la lista, muchachos. Óscar Acuyo, Buenos días, licenciado presente. Lady Agualongo, Presente. Luis Alarcón, Presente. Alex Alvarado, Presente, agua. Jason Arellano, Nicolás Argüello, Presente. Claudia Vilés, Presente, buenos días. Said Benavides, Presente, abogado, buenos días. Madison Boada, Presente, abogado, buenos días. Jocelyn Buenaño, Melanin Caguana, Presente, abogado, buenos días. Johan Caiza, Buenos días, presente. María José Calero, Buenos días, abogado presente. Brian Cárdenas, Presente, buenos días. Jorge Cárdenas, Dayeli Carrillo, Buenos días, doc presente. Cintia Casa, Buenos días, doctor presente. Christopher Casa, Franklin Cayambe, Presente, dos buenos días. Yomaira Colcha, Buenos días, doc presente. Juliet Cunalata, Presente, buenos días, doc. Elodie Chamorro, Presente, buenos días, doctor. Carlos Chimbo, Presente, Doc, buenos días. Tatiana Chimbolema, Presente, Licen, buenos días. ¿verdad? Milagros del Pozo, Presente, buenos días. Joan Espinosa, Presente, profe, buenos días. María José Gaibor, Presente, abogado, buenos días. Alison Guamán, Buenos días, presente. Jocelyn Yanga, Buenos días, abogado presente. Mauricio Yive, Buenos días, abogado presente. Jorge Magín, Buenos días, abogado presente. Darío Márquez, Presente, abogado. Valesca Martínez, Presente, buenos días. Catherine Mendoza, Presente, abogado, buenos días. Edison Montero, Presente, buenos días. Salomé Paredes, Presente, buenos días. Lisette Pastuña, Buenos días, profe, presente. José Patarón, Presente, Doc, buenos días. Shirley Pérez, Presente, buenos días. Karen Pilco, Buenos días, abogado presente. Ángel Pinos, Buenos días, doctor presente. Emily Pujos, Presente, doctor. Mauricio Riera, Muy buenos días, abogado presente. Mitzi Rosario, Muy buenos días, presente. Kelly Salcedo, Buenos días, abogado presente. Anthony Serrano, Buenos días, abogado presente. Fabián Serrano, Buenos días, abogado presente. Estefanía Toapanta, Buenos días, abogado presente. Ruth Toapanta, Buenos días, abogado presente. Causay Tocagón, Buenos días, abogado presente. Natalie Torres, Buenos días, doctor presente. Anthony Velasco, Buenos días, doc, presente. Wilson Velastegui, Buenos días, doc presente.
Daniela Velastegui, Buenos días, Doc, presente. Anaí Villacrés, Buenos días, Doc, presente. Michelle Yanchaliquín, Buenos días, presente. Lisbeth Llanes, Buenos días, Doc, presente. Romina Zapata. Buenas, Doc, presente. Están con falta Doc, Jason Arellano. Doc sí estaba aquí, sino es que mi micro se ha desenfocado, Jason no valía. Arellano, Por- Jocelyn Buenaño, Jorge Cárdenas y Christopher Casa. Sí estoy aquí, abogado, porfa. Si no es que el micrófono se ha desactivado, porfa. Muchas gracias. Están con falta Jason Arellano, Jocelyn Buenaño y Jorge Cárdenas. Última vez, Jason Arellano, Jocelyn Buenaño y Jorge Cárdenas. ¿No están? Perfecto. Así verifiquemos. Hoy es 7 de octubre. Muy bien. Y la asistencia. Perfecto. Muy bien, muchachos. Perfecto. Entonces, como les manifestaba, ¿no? Es importante ya ir creando un criterio formado en ciertos aspectos. En relación a la materia y al área de conocimiento que nos compete, el día de hoy vamos a hablar sobre ciertos puntos importantes, en este caso, que se requieren o que requieren, mejor, formulándolo bien, el orador, ¿sí? Ciertas características que el orador debe tener para alcanzar un buen desenvolvimiento y obtener resultados positivos al momento de poner en práctica el discurso oratorio en un ámbito, en este caso, jurídico o de manera general. Como les había manifestado, nosotros vamos a ir hablando y conociendo, y como lo hemos visto desde una perspectiva mucho más general, hasta llegar a lo específico, que es lo que nos corresponde y nos compete en relación a la carrera. ¿Sí? Todo lo que hemos venido viendo tiene secuencia. ¿Sí? Por ende, ustedes van a tener que ir asimilando los conocimientos de forma progresiva para que puedan captar los contenidos que vamos a seguir viendo a lo largo del presente ciclo. ¿Sí? Por ende, dentro de la presente semana nosotros vamos a hablar sobre las cualidades del orador. ¿Sí? Melissa Velastegui, la cámara, por favor, ya. Muchachos, ustedes se han dado cuenta que no cualquier persona tiene la capacidad de emitir un discurso oral alcanzando los propósitos y los objetivos que nos hemos planteado. Que incluso existen técnicas y habilidades que se complementan con el desarrollo oral y elocuente para llegar a alcanzar este tipo de propósitos y que por ende nosotros podamos llegar, en primer lugar, a atraer, ¿sí? A convencer y a persuadir al público al que nos vamos a dirigir, ¿verdad? ¿A través de qué? De la palabra hablada, a través de los argumentos formados que nosotros lleguemos a desarrollar y a estructurar de manera técnico-estratégica, dependiendo de las circunstancias que nos acojan en un tema particular. ¿Sí? Pero aquí también es necesario que el orador cuente con cualidades. ¿Sí? Ustedes van a necesitar contar con este tipo de habilidades, cualidades que son inherentes a la persona que va a transmitir un mensaje y que en este caso busca alcanzar un propósito, una meta o un objetivo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr a través de las clases de la presente semana? Vamos a conocer la relevancia de las cualidades con las que un orador debe contar
al momento de cumplir con sus funciones elementales dentro del desarrollo aplicativo del discurso. Ponencia, intervención ante un determinado público, de manera específica en el ámbito jurídico, que es lo que nos concierne a nosotros dentro del cumplimiento de funciones de un profesional del derecho, frente a las diversas partes que intervienen en un proceso judicial. ¿Sí? Entonces son cualidades con las que ustedes deben contar al momento de desarrollar o poner en práctica un discurso oratorio. ¿Sí? Perfecto. Dios mío, no tienen idea, ya quiero que se acabe el mes para que ya me saquen estas ligas, ya. Qué incómodo. Ya. Cualidades del orador frente al público. Sean cuales fueran las tareas específicas que el orador deba realizar en una disertación, ya que muchas de ellas puedan parecer mecánicas o rutinarias, no pueden pasarse por alto la importancia de la posición que ocupa como comunicador social y o líder de opinión. Aquí nosotros hablando de forma directa, nos vamos a desenvolver en un entorno jurídico, ¿sí? Dentro del cual nosotros ya hemos visto que en cumplimiento estricto del derecho procesal, es decir, de los procesos, de forma más puntual, de las diversas diligencias que forman parte de cada una de las etapas correspondientes, van a tener que realizar este tipo de exposiciones debidamente argumentadas, ¿no? En relación estricta al caso en particular o a la materia de la litis o sobre lo que se esté analizando en relación a una controversia, ¿sí? Pero aquí, como se los he dicho desde un principio, la oratoria jurídica es el medio comunicacional de un abogado, ¿sí? Porque a través de la oratoria, nosotros vamos a comunicar a qué público, en este caso, al público que tiene expertise en el ámbito jurídico y que en en este mismo hecho cuenta con la potestad, ¿sí? De llegar a conocer y resolver una controversia en específico. ¿Ya? Por ende, ustedes van a tener que llegar a desarrollar ciertas cualidades y habilidades que van a ayudarles, en este caso, a tener un buen desenvolvimiento en esta área. Por ello, en el orador no solo se valora la aptitud para el desempeño de las funciones como expositor, sino también la idoneidad a través de una serie de cualidades que a nuestro entender debe poseer un orador de éxito y que a continuación presentamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en sí nosotros vamos a necesitar y a requerir de un conjunto de habilidades que nos permitan llegar a alcanzar en su totalidad el objetivo y la meta de convencer y de persuadir. ¿Sí? Y dentro de ello, aparte del desempeño, del conocimiento con lo que deben ustedes contar, hay otros elementos que también resultan importantes al momento de poner en práctica un discurso jurídico oratorio. Tenemos cualidades físicas, ¿sí? Aunque esto suene muy superficial, ¿no es cierto? Pero es importante, ¿sí? Es importante también este tipo de cualidades físicas. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya lo hemos visto, antes de emitir algún tipo de criterio, ¿sí? Antes de emitir cualquier tipo de opinión o de argumentación, nosotros ya enviamos un mensaje. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya hablamos de esto? Entonces, son cositas que en este caso sí llegan a tener gran repercusión, ¿sí? Llegan a tener mucha importancia. Esas cualidades tienen que ver con la apariencia personal del orador. No involucra que ser hermoso de físico impresionante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no somos pues modelos de Calvin Klein, ¿verdad? Ni de Victoria's Secret, ¿sí o no? Ya. Pero en este caso
nosotros tenemos que llegar, en este caso también a tener una cierta pulcritud y a cuidar esta imagen personal, ¿sí? Implica el cumplimiento de una serie de pautas sencillas que le permitan resaltar su personalidad, de tal forma que constituye un conjunto armonioso y estético ante los ojos de los demás. Ustedes han escuchado que la presencia muchas veces sí es importante. ¿Creen o no que es importante la presencia? Sí, Sí, Doc. profe. Sí, es Vale. importante. Sí es importante, ¿no es cierto? Es muy importante en este caso también la presencia. En el ámbito profesional también, ¿sí? También es importante guardar y crear esta imagen que nos permite incluso llegar a sobresalir y resaltar, ¿sí? El aseo personal es la limpieza, cuidado, compostura y buena disposición de nuestro cuerpo. Ello transmite una agradable impresión a través del sentido visual y olfativo. El acicalamiento, nuestro peinado, maquillaje, perfume, permiten un buen acercamiento de los oyentes hacia nosotros. Incluso muchas veces, y no sé si les ha pasado, ustedes simplemente con el hecho de ver la presencia de una persona, ya les atrae, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Les atrae o no les atrae? ¿O les llama o no les llama la atención? Sí. Obviamente Sí. 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 Es algo que sucede, muchachos. Eso es un punto en el que nosotros no podemos hacernos los ciegos, los sordos ni los mudos. ¿Sí? El no bañarse o cepillarse los dientes a la larga van produciendo un hedor insoportable, un aliento nada agradable que pondrá una barrera entre nosotros y las personas con las que tratamos. Es recomendable el baño diario, cambio de ropas con la frecuencia, corte de uñas y de cabello de forma periódica. Es decir, tener un cuidado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ustedes creen que en este caso si no tienen un aseo personal y, y han tenido días largos en los cuales ustedes han estado expuestos al sol, a intensas actividades físicas, alguien va a querer tenerles cerca? No. ¿Sí o no? No. Ya. Si muchas veces esto hasta en el bus mismo sucede, ¿no es cierto? Imagínense, pues, en el ámbito profesional, ustedes en vez de lograr una aceptación o de producir una reacción de aceptación, de conformidad, van a producir repelencia, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aunque son cositas que en sí son básicas, ¿no? Porque indiferentemente de la profesión en la que nos desempeñemos o que las actividades que desarrollemos, creo que todos debemos tener un buen cuidado y aseo personal, ¿verdad? Indiferentemente del entorno en el que nos desenvolvamos, mucho más en un entorno como el nuestro. El vestido es la cubierta que nos ponemos en el cuerpo para abrigo o adorno, ¿sí? Involucra el conjunto de piezas que sirven para cubrir nuestro cuerpo. Pueden ser formales o informales según la ocasión en la que tengamos que utilizarlo. Constituye la prenda exterior completa de una persona y en el caso de los oradores constituye su uniforme de trabajo. ¿Sí? Esta vestimenta debe ser adecuada para cada reunión oratoria, debiendo primar los principios de elegancia, limpieza y correcta combinación de prendas y o colores. Recordemos que el vestido resalta nuestra personalidad, formalidad y pulcritud. Muchachos, aunque ustedes no lo crean y como les dije, aunque suene un poquito superficial, la vestimenta en el ámbito jurídico es esencial, porque nosotros cumplimos con un protocolo al momento del cumplimiento de nuestras funciones. ¿Sí? Por ende, ustedes siempre van a tener que mantener este tipo de pulcritud y formalidad. ¿Sí? Esto es algo básico también. Esto es algo básico. Si bien es cierto, nuestra vestimenta
tiene un apego directo a nuestra propia personalidad, ¿no es cierto? Por eso creo que cada persona se viste como mejor se siente, ¿no? Al ser una expresión, en este caso, de personalidad, que no está nada mal, ¿sí? Pero obviamente sí hay que tomar en cuenta ciertos puntos y ciertas características que permitan crear, en este caso, una buena imagen en la que nosotros incluso podamos crear una presencia agradable, ¿sí? Que aunque no lo crean, es importante. Nosotros, a través de este tipo de elementos y de cualidades, ya enviamos un mensaje antes de abrir la boca. ¿Sí o no? Con el simple hecho de que a nosotros nos vean, nosotros ya estamos enviando un mensaje. Y como les manifiesto, nosotros dentro del protocolo jurídico y judicial debemos cuidar esta formalidad y esta pulcritud en cada una de las diligencias dependiendo lo que corresponda o concierna a ellas. ¿Sí? Entonces, como les dije, por más que parezca un poquito superficial, la vestimenta es importante. La actitud mental positiva es la condición subjetiva de nuestra mente. Esta nos permite tener una actitud mental positiva que nos impulsa a realizar lo anhelado o en su defecto, una actitud mental negativa que solo apunta, apaguen los micrófonos, por favor. Una actitud, señorita Tocagón, una actitud mental negativa solo apunta a buscar excusas para no realizar lo deseado. ¿Sí? Desde este punto de partida y desde esta perspectiva, ustedes tienen que llegar con una mentalidad de ser victoriosos y ganadores. ¿Sí? Porque incluso hasta el estado anímico, ¿sí? La salud mental de un profesional del derecho transmite un mensaje previo. ¿Sí? Si ustedes llegan nerviosos, cabizbajos, viendo a todos los lados o con la mirada en el piso, encorvados, agachados, ¿creen que van a enviar en este caso un mensaje positivo tanto a su cliente como al administrador de justicia? No, Y si ustedes ya estarían enviando un mensaje a través del cual están presentando inseguridad, ¿no es cierto? Y no están provocando absolutamente nada de credibilidad. Tomando en consideración que nosotros tenemos que llegar a persuadir y a convencer al administrador de justicia a través de nuestros argumentos y de las pruebas que van a ser presentadas a nuestro favor. ¿Sí? Entonces desde ahí nosotros necesitamos esta actitud mental positiva. ¿Sí? Estas actitudes tienen que ver principalmente con nuestros pensamientos, ya que nuestras acciones son el reflejo de ellos. ¿Sí? Por ello, todo orador debe estar imbuido de actitud mental positiva para realizar sus exposiciones con entusiasmo y mucho optimismo. Ello se logra a través de la autosugestión y del correcto uso de las técnicas de respiración y relajamiento. Hay técnicas, muchachos. Yo sé que muchos de ustedes se ponen nerviosos incluso al hablar, ¿no es cierto? O llegan preocupados, o están tensos, o tienen vergüenza. Las técnicas de relajación, de respiración, son bastante importantes porque permiten a ustedes, en este caso, dominar este temor, estos nervios o esta inseguridad. ¿Sí? Este es un elemento que también a su vez aporta mucho a un profesional del derecho. ¿Sí? Por eso también la actitud mental positiva es importante. Si yo de manera previa al desarrollo de la audiencia, yo ya estoy triste, estoy bajoneado, me siento ya deprimido, estoy inseguro, yo voy a transmitir eso, ¿no es cierto?
Entonces, muy difícilmente, si yo tengo este tipo de actitud, voy a poder provocar una reacción distinta al público al que me voy a dirigir. ¿Sí o no? ¿Ya? Por ende, debemos tomar en cuenta también la actitud mental positiva. Gozar de buena salud física. Esto es importante también. Un orador con dolor de muela, dolor de cabeza, un fuerte dolor de vientre, no podrá realizar con eficacia sus exposiciones, ¿no? El dolor lacerante lo pondrá de mal humor o lo indispondrá para sus tareas. ¿Sí? Si yo no me siento bien físicamente, lo más seguro es que no pueda tener un buen desenvolvimiento en todas las otras áreas o actividades que llega a desarrollar, ¿verdad? ¿Sí? Porque todo repercute, todo repercute. Lo recomendable es que periódicamente se acuda al médico para un chequeo general y evitar desagradables sorpresas. La labor un tanto estresante conlleva padecer de una serie de dolencias que, al no ser atendidas o al ser mal curadas, pueden convertirse en crónicas y mortales. ¿Sí? Se debe combinar una buena dieta con ejercicios matutinos para evitar el sedentarismo y las enfermedades psicosomáticas. Importantes puntos, muchachos. La salud es elemental. Creo que para todas las actividades, ¿no es cierto? No solamente para el oratorio, sino para absolutamente todas las actividades en las que se puede llegar a desarrollar una persona. Por ende, el cuidado de la salud de una persona es esencial. Aquí también, como lo manifiesto, indiferentemente de las actividades que desarrolle. Para nosotros en el ámbito jurídico, también es importante. Si yo no me siento bien físicamente, esto va a repercutir en mi desenvolvimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el dolor puede llegar a distraerme. El malestar puede provocar confusiones o errores en mí, ¿verdad? Por ende, y esa es una recomendación general, muchachos, siempre háganse ver, siempre estén cuidando su salud. Yo como recomendación muy personal, algo que yo hago todos los días, es ir al gimnasio, ¿sí? Entrenen o hagan deporte, jueguen fútbol. Ahorita mismo que anda en auge lo del ciclismo, el trail, ¿sí? Realizar actividades físicas permite que ustedes tengan un buen desenvolvimiento en las áreas y entornos. Aparte de que es muy beneficioso también en lo que corresponde y respecta a la salud mental, ¿sí? Yo por eso les recomiendo, hagan ejercicio, siempre, siempre hagan ejercicio. Ya les digo, lo que les guste, jueguen fútbol, jueguen básquet, lo que les atraiga. A mí en mi caso, a mí me gusta ir al gimnasio, yo voy todos los días al gimnasio, ¿sí? Y este tipo de actividades incluso les, les permite prevenir hasta el envejecimiento, muchachos. Yo tengo amigos muy personales que tienen mi edad y ya parecen abuelitos. Con eso les digo todo, ¿sí? Entonces, en este caso, sí son cositas que marcan la diferencia también, ¿no? Y que permiten que una persona pueda tener un buen estado físico también. La salud psíquica, este es otro factor elemental, muchachos. La mente también se enferma y puede producir lamentables estados de distorsión de personalidad, paranoia, esquizofrenia y aún psicopatía. Lógicamente, una persona con desbarajustes mentales no podrá realizar a satisfacción su labor como orador. Casi siempre tendrá problemas con sus superiores, compañeros de trabajo y más aún con el público oyente. ¿Sí? Bueno, yo no sé sinceramente por qué en estas nuevas generaciones es así, pero yo creo que en las nuevas generaciones, como es de su conocimiento, la problemática de la salud psíquica es un problema, se convirtió en un problema de salud pública, ¿sí? Por el mismo hecho de que ahora ya les da depresión o están con afectaciones psicológicas de algún sentido. Como les digo,
Lamentablemente en este caso, en las nuevas generaciones se ha hecho algo bastante general y cotidiano, ¿ya? Pero debemos tener en cuenta que la salud mental es importantísima, muchachos, ¿sí? Si yo estoy estresado, tengo preocupaciones, yo qué sé, tengo problemas de salud, tengo problemas económicos, tengo problemas laborales, tengo problemas familiares, a la larga me va a terminar afectando psicológicamente, ¿verdad? Si yo tengo todo esto en la cabeza, ¿ustedes creen que van a poder cumplir con la presentación de unos argumentos, poniendo en práctica la oratoria jurídica de manera adecuada? Es imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, nosotros necesitamos tener y contar con una salud psicológica para poder desarrollarnos de forma correcta y adecuada en estos ámbitos, ¿sí? Recordemos que el discurso jurídico a través de la oratoria es técnico estratégico, que requiere ser debidamente analizado y meditado, ¿no es cierto? De forma muy minuciosa. Si yo no tengo una buena salud psicológica, voy a presentar problemas al momento de desarrollar este discurso, ¿sí? Una visita al psicólogo o psiquiatra es recomendable, pues a diferencia de las enfermedades físicas, estas no se manifiestan pasivamente, sino a través de un accionar desequilibrado que perjudique el desempeño del orador, por todo lo que les manifestaba anteriormente, ¿sí? Y esto va a tener repercusiones totalmente negativas en el entorno y en el ámbito oratorio. Factores importantísimos. Yo creo que estos incluso son mucho más relevantes que los que acabamos de ver, pero como nos hemos dado cuenta, son bastante complementarios, ¿no es cierto? Las cualidades intelectuales. Estas cualidades están relacionadas con la facultad para conocer, comprender y razonar. Implican un conjunto de características inherentes que todo orador debe desarrollar y utilizar con eficacia. Esas cualidades propias de la actividad mental están al alcance de todos, solo que requieren de decisión para aplicarlas. Aquí viene una cuestión que es importante. Si yo no estudio, si yo no me preparo y si yo no conozco, lo más evidente y lo más obvio va a ser que no tenga o cuente con las capacidades necesarias, ¿no es cierto? Para poder desenvolverme en cierta área, materia o profesión de manera muy general. ¿Sí? Entonces aquí las cualidades intelectuales son inherentes al orador, porque permiten en este caso desarrollar la capacidad cognitiva de los contenidos, de la información, de incluso aquí en el ámbito jurídico, de la norma legal de la que nos creemos amparados o que en este caso nos puede llegar a sustentar nuestro planteamiento y nuestra argumentación. Dentro de ellos tenemos la memoria. El poder recordar nombres, rostros, situaciones, la ubicación exacta de documentos o cosas constituye un requisito indispensable en la labor del orador. Ello le permite evocar con facilidad información que se necesita en lo inmediato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo buena memoria, yo voy a poder incluso recordar tal vez algún tipo de dato que me pueda servir y que pueda ser aplicado para cierta cuestión en particular. El llamar a las personas por su nombre, luego de haberlo reconocido, constituye una muestra de especial deferencia hacia el público con el que tratamos. Aquí en sí se refiere un poquito más a tratar de crear un vínculo, ¿no? Con el público al cual nos vamos a desarrollar, a desenvolver, crear un entorno de mucha más confianza. Recordar la ubicación de documentos y cosas nos permite realizar las labores con mayor rapidez. Y en sí, la memoria se ejercita a través de la observación minuciosa, la retención y la evocación, que también esto corresponde de forma directa al orador, dependiendo de la predisposición, el interés, la relevancia y el énfasis que ponga a cada una de sus actividades. La imaginación
Consiste en la facultad de producir mentalmente objetos ausentes, de crear y combinar imágenes mentales de algo no percibido o algo inexistente, ¿no? En este caso, la imaginación también es importante porque nos permite a nosotros desarrollar ese tipo de capacidades a través de la iniciativa, ¿sí? De las habilidades con las que cuente en sí el orador, ¿sí? Del ámbito de imaginación, ¿no? Que el término imaginación incluye dos características básicas: la renovación o la reexperimentación de lo ya vivido, que corresponde a la memoria, y la recreación de imágenes mentales que antes no existían, corresponde a la imaginación, ¿sí? Entonces, aquí nosotros dentro de la imaginación tenemos dos puntos importantes, ¿no? En este caso, la memoria de algo que nosotros ya conocimos a través del aprendizaje empírico de nuestras experiencias y de igual manera del desarrollo inédito de la facultad que nosotros tenemos para poder llegar a crear algo nuevo, ¿sí? Los psicólogos distinguen entre imaginación pasiva, que recupera imágenes previamente percibidas por los sentidos, y la imaginación activa, constructiva o creativa, mediante la cual la mente produce imágenes de sucesos o de hechos poco o nada relacionados. Es decir, nuestra capacidad de, 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 de crear, ¿no? De inventar algo nuevo, de tratar de producir algo inédito. ¿Ya? Entonces, tenemos estos dos puntos que también forman parte de la imaginación y que se relacionan incluso de manera directa a las capacidades y habilidades de desarrollo que tiene un orador de forma puntual. La sensibilidad es la facultad de sentir física o moralmente los sentimientos de alegría, pena, dolor, compasión y ternura. Es una cualidad propia de los seres humanos, pero no por ello todos los tienen desarrollados en la misma medida. Existen algunos oradores que parecieran insensibles al dolor y dan la impresión de no interesarles para nada los sentimientos de sus congéneres. A la larga, estas personas se hacen odiar y son públicamente vilipendiadas. En cambio, un orador que demuestre la sensibilidad en su trato y en sus acciones se ganará el cariño y estima de las personas con las que trata. Cuando nosotros estamos hablando de sensibilidad también, muchachos, debemos vincularla directamente con la empatía, ¿sí? Tenemos que ser empáticos con el público ante el cual nosotros nos estamos desenvolviendo, nos estamos desarrollando, al cual estamos transmitiendo en sí las proposiciones que nosotros consideramos necesarias con el único fin de llegar a convencer y de llegar a persuadir. Pero para ello, muchachos, nosotros tenemos que mostrarnos sensibles también, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto a su vez permite crear un vínculo entre el orador y el público, ¿verdad? Si yo soy una persona fría a la que no le interesa en lo más mínimo la problemática o los problemas de los demás, si no presto el mayor interés, no tengo la más mínima empatía, como dicen ustedes, ¿no? Me voy a hacer cara mal, ¿sí o no? Y supongo que les ha de haber pasado en algún momento. Pero si ustedes actúan de forma contraria a ello, es decir, ser sensibles, ser empáticos, tratar de comprender a los demás, ¿sí? Ponernos en los zapatos de los demás, esto va a provocar incluso un vínculo de aceptación entre el orador y el público al cual se está dirigiendo, ¿sí? La iniciativa, que es el ideal que nos mueve a realizar algo por voluntad propia, sin que nadie nos lo diga, ordene o motive, que involucra la acción de adelantarse a los demás en hablar u obrar. Es una cualidad personal que inclina a las personas a realizar acciones para alcanzar una ventaja competitiva. En pocas palabras, la iniciativa corresponde a qué?
a que yo haga algo sin que tenga alguien que estarme presionando o estarme diciendo que la realice. ¿Sí? Tener iniciativa es tratar de crear algo propio, ¿no? Y tener este tipo de acciones positivas, ¿sí? Ser una persona proactiva. A eso corresponde la iniciativa, ¿sí? Que yo realice algún tipo de acción sin necesidad que tengan que estar presionándome u obligándome para realizarla. En la mente de todo orador debe estar presente siempre la frase, la iniciativa es del interesado, ¿sí? Si anhelamos lograr un objetivo, no podemos confiar solo en la voluntad divina o en la buena voluntad de las personas, sino que como interesados debemos intervenir directamente para su concretización. Ejemplo práctico. Si ustedes no tienen trabajo, ¿creen que alguien les va a dar consiguiendo trabajo? No. O si No, ustedes no tienen para comer, ¿creen ustedes que va a venir alguien de la calle de la nada y le va a decir, vea, vengo a dejar estos alimentos y estos víveres? No, no, no. ¿No es cierto? Entonces, esa es una pequeña analogía que les presento, ¿no? Lo mismo aquí en el ámbito educativo, como ya se los he demostrado. Si ustedes no tienen interés por el estudio, si no les llama la atención, nadie les va a obligar, ¿sí? Si no tienen la iniciativa, en este caso, de aprobar el ciclo de nivelación para continuar con la carrera de derecho, lamentablemente cada quien va a tener sus resultados de forma posterior, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la iniciativa. Y tenemos las cualidades morales, que este también es un factor elemental, muchachos, siempre ténganlo en cuenta. Está relacionada a las costumbres y a las normas de conducta de una determinada sociedad. Por extensión, podemos decir que es el conjunto de normas de comportamiento que debe cumplir un orador para que exista congruencia entre lo que predica y hace en el ejercicio de su labor profesional. La honradez es una cualidad que involucra un proceder recto y honesto por parte del orador. Actuar con honestidad significa no apartarnos de los cánones morales establecidos por la profesión, ya que muchas veces suelen presentarnos oportunidades o propuestas nada decentes que bien podríamos aprovechar en beneficio nuestro. La falta de honradez significa una falta moral hacia nuestra profesión y el desprestigio de una persona. Un orador que no sea honrado, poco tiempo durará en su trabajo, pues las exigencias de su labor demandan de él un proceder recto y honesto. Ustedes tienen que ser transparentes, muchachos, al momento de desarrollarse en las diversas actividades en el ámbito profesional. Me supongo que ustedes han de ver noticias, han de haber visto temas de jueces corruptos, de abogados que compraban voluntades, ¿sí o no? Eso no es ser honrado, ¿verdad? Entonces, en este caso, ustedes tienen que aprender a ser honrados, porque incluso van creando una imagen personal. Si ustedes no cuentan con este tipo de principios y valores, a la larga van a crear una imagen totalmente contraria a la que ustedes hubiesen querido. ¿Sí? La puntualidad. Esto para mí es importante, muchachos. Y yo se los he demostrado aquí en la clase, ¿no es cierto? Por eso es que cuando no se conectan dentro de las horas del tiempo que yo les doy, lamentablemente yo ya no les dejo entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la puntualidad es importante. Y ustedes muchas veces les gusta aprender a la mal. La puntualidad es la cualidad de hacer las cosas con prontitud, diligencia y a su debido tiempo. Es ser exactos en hacer las cosas a su tiempo y llegar a los sitios convenidos en la hora establecida. Napoleón Bonaparte solía decir, la hora es la hora. 5 minutos antes de la hora no es la hora. 5 minutos después de la hora tampoco es la hora. Bueno, en este caso, yo puedo decirles que a veces es preferible, ¿no?
llegar antes de tiempo a llegar atrasado. Y esta es una recomendación que les hago yo tanto en el ámbito personal como profesional. Y concluye diciendo, puedo perder una batalla, pero nunca un minuto. Las batallas se recuperan, el tiempo jamás. ¿Sí? La puntualidad en esencia es una cualidad que todo orador debe practicar e interiorizar en su subconsciente. ¿Sí? Nosotros en el ámbito jurídico mucho más. Porque hay ajenas judiciales, muchachos. Si yo a Jocelyn Yanga le digo que tiene audiencia a las 10 de la mañana, ella no va a poder llegar a las 10:30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese caso ya va a ser una audiencia fallida y que incluso eso incurre en sanciones y muchas veces incluso hasta en pérdida de casos. ¿Sí? Por ende, la puntualidad es totalmente esencial y elemental. La sinceridad, que es el modo de expresarse libre de fingimiento y mentiras, involucra hablar con veracidad y sin doblez. Es ser transparente, ser directo, ser concreto. Por eso yo les digo, a mí me gusta ser así. Yo prefiero ser claro a estar creando falsas esperanzas, ¿no es cierto? O emitiendo un discurso que tenga un trasfondo no tan certero, ¿sí? Como digo, yo prefiero que me odien por ser correcto a que me amen por ser incorrecto. ¿Sí o no? Al menos esa es mi perspectiva. En la boca del mentiroso todo se hace dudoso. En cambio, en los labios de una persona sincera todo es creíble y aceptado, con confianza. Por ende, es importante dentro de las cualidades de un orador la sinceridad. Un orador debe ser sincero tanto en lo que dice como en lo que hace. Existen dos ocasiones en las que se ve al orador fingiendo descaradamente estados de ánimos que no siente para tratar con personas o públicos que no les agradan. Piensa que el fingimiento no se nota, pero es evidente y causa serios problemas en la interrelación con nuestros semejantes. Incluso, eh, como les he dicho, ciertas actitudes y conductas permiten enviar un mensaje incluso antes de que nosotros emitamos una sola palabra. La congruencia es la relación que existe entre el pensar y el actuar. Relación que muchas veces no es armoniosa, pues a menudo no hacemos lo que predicamos. Un orador puede manifestar en una exposición empresarial que los cigarrillos son perjudiciales para la salud y por consiguiente no debemos fumar, ¿verdad? Pero al terminar su exposición en el hall del auditorio compra una cajetilla para fumarlos delante de su sorprendido público. ¿Creen que está bien? ¿Es congruente? ¿Sí? No. Todo lo que decimos debe tener su contraparte en la acción. Caso contrario, corremos el riesgo de caer en demagogia o cháchara barata, que es algo muy general que nosotros encontramos esto en la política. ¿Sí? Yo voy a luchar por los derechos y los intereses de mi pueblo. Y luego ni siquiera van a las sesiones de la asamblea. Eso no es incongruente, eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos actúan de una forma muy distinta a la que predicaron en su momento. ¿Sí? Y la lealtad es la cualidad de ser leal, es decir, convertirse en una persona incapaz de traicionar la confianza depositada en uno o ser incapaz de engañar a quien le ha brindado su consideración. Se entiende por leal a la persona que pese a los graves problemas que se suscitan, no abandona jamás al compañero, jefe o institución para la que trabaja. Dícese que la lealtad inspira la realización de acciones nobles, altruistas y hasta de sacrificio. Más que una cualidad, es una virtud que todo orador debe practicar a diario por parte de su comportamiento ético y moral. En el ámbito jurídico, lamentablemente, muchas veces vemos incluso cómo abogados han defraudado a sus clientes por llegar a ser desleales, ¿no? Simplemente por beneficios personales y particulares, ¿sí? Ustedes actúen con valores y principios siempre, en todas las actividades que desarrollen.
desde el ámbito académico hasta en su momento cuando les corresponde en el ámbito profesional. Ustedes sean totalmente pulcros, ¿sí? Actúen con principios y valores, ¿sí? Porque eso va a marcar la gran diferencia, muchachos. A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. Un orador debe contar, adoptar, demostrar y aplicar cualidades ante un público determinado con la finalidad de convencerlos. Es necesario aplicar las pautas que permitan resaltar nuestra personalidad y nos permitirá llegar a crear una conexión, como a su vez un medio de aceptación del público al cual nos dirigimos. Y las cualidades morales son esenciales como base y fundamento de la formación de un abogado, con el propósito de llegar a alcanzar la verdadera justicia en el ámbito jurídico. ¿Sí? ¿Preguntas, muchachos? Muchas gracias. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.